Buenas noches, bienvenidos a mi canal. El día de hoy toco una reseña de un libro muy esperado, más que todo porque hace 4 meses dije que lo iba a hacer. Bueno, el día de hoy ya lo voy a realizar. Es la reseña del libro Persépolis, una novela gráfica que básicamente es sobre la biografía de Marjane Satrapi. Su escala de colores es de grises, blanco y negro. Más que todo para darle seriedad a este caso, porque no es solo la evolución protagónica de Marjane, sino también el cómo la política le afectó a ella. Y a diferencia de otras obras, no es que se relacione mucho como lo es Arráncame la vida. Esa obra sí es muy relacionada con la política. En este caso es más que todo cómo la política le afectó a ella en cuanto a su identidad, su cultura, su comunidad, básicamente a ese campo de indagación. Bueno, empezamos con que el título, ¿por qué es Persépolis? A ver, Persépolis significa tierra de persas y ella utilizó este título porque más que todo su representación hacia su cultura, porque ella sí se siente identificada como una descendiente de los persas. Y de hecho sabe mucho de historia porque ella va contando cómo antes eran conquistados por otros, por, por otros ejércitos hasta finalmente llegar al reinado de Ciro, donde él construyó la tierra de los persas, Persépolis. Este libro se divide en 4 partes, también conocidos como tomos. El primer tomo es sobre una Marjane niña, exactamente de 10 años, en 1979, ya casi para 1980, cuando empieza la revolución islámica en Irak. En ese entonces le pidieron a las mujeres que utilicen el velo y esto pues, opacaba su identidad y su libertad de expresión. Y de hecho eso se ve en los primeros dibujos del primer tomo. Pero ella va contando que al ser una niña, pues más bien jugaba con el velo, con otras amigas y así. Y también, y también con sus amigos jugaba a la guerra. Pero más adelante, en el tercer tomo, se- perdón, en el cuarto tomo, se va a saber qué fue lo que pasó con sus amigos. Y pues bueno, algo muy interesante es que Marjane siempre tuvo un pensamiento muy distinto al al de sus conocidos, porque ella tenía un pensamiento más occidental, de mayor libertad, mayores gustos, y siempre ella vio que ella se inspiró en sus padres, ¿sí? Porque las personas adultas mayores, está bien, se ponían el velo porque eran conservadores también, pero los adultos estaban en contra y Marianne vio en sus padres como esa forma de no dejarse llevar por las leyes, porque su madre, ella tenía el pelo suelto y de paso le tomaron una foto, ella fue la portada de una revista y su padre pues él también luchaba por los derechos y tenía el apoyo incondicional de su abuela, en donde básicamente le dijo que pues el gobierno no debe de opacarle, no debe afectarle. Pues bueno, este tomo es muy interesante porque ahí se va analizando, ese es el momento donde comienza la vida de María, donde es ideal la comparación entre la Mariana del principio con la final. Y es muy interesante este tomo porque ahí se ve la felicidad de Marianne por lo que tiene, porque ella es de familia de clase media alta y que siempre estaba ahí con sus amigos presumiendo lo que tenía. Y pues bueno, ella era una fiel creyente de Dios, bueno, no tan creyente porque era niña,
Era más bien, sí lo consideraba como un ser divino, que la protegía. Y pues bueno, siempre estuvo ahí. De hecho, tenía sueños con él y cuando surgían sucesos que afectaban a la población iraní, pues siempre cuestionaba a Dios de que por qué pasaba esto, pero aún así nunca llegó a haber problemas en sus conversaciones con Dios, porque Él la calmaba. Hasta que llegó un suceso que básicamente ella conoce a Anush, que él era un espía ruso, pero se menciona después, y él junto a unos amigos fueron perseguidos por la policía, donde sus amigos perdieron la vida y finalmente Anush, pues él fue encarcelado y es muy emotivo eh, el último encuentro que tiene Marjan con Anush, porque básicamente Anush le dio esa confianza a Marjan, porque ellos conectaron enseguida. Ambos tenían ese pensamiento occidental y esas ganas de volver a ser libres. De hecho, para sentir más conexión con su sobrina, Anush le regaló eh, una ave hecha de migajas. Y en el último encuentro le regala una más grande diciendo que ese es el tío de la primera. Sí, muy emotivo. Y Marianne se despide sin saber que ese sería el último encuentro que tendría con su tío, porque al día siguiente en la revista parece que lo asesinaron y se revela que era un espía ruso. Al final ahí ella llega a contradecir a Dios que por qué le sucedió esto, era la única persona con la que entablaba una buena relación y se lo quitó. Y por esa razón ella decide alejarse de Dios. Pero justo en ese momento que está la reflexión, dicen que baja al sótano, porque empezaron a atacar. Y resulta la guerra entre Irán e Irak. ¿Sí? Una guerra, y ahí ya empieza el segundo tomo. El segundo tomo se presenta una Mary Jane, ya más joven, adolescente de 13 años aproximadamente. Eh, Aquí su pensamiento occidental se refleja mucho en su vestimenta. ¿Sí? En este tomo es muy interesante cómo se ve su identidad, pero a la vez cómo se lo opaca, porque ella, al gustarle pues muchas cosas occidentales como la las marcas de Kim Wilde, las bandas, a través de contrabando que eran de sus padres cuando viajaban, le compraban póster, productos, chaqueta también, que básicamente eso era la identidad de Marianne, pero se vio opacada como por su cultura, por la cultura conservadora que cada vez estaba aumentando, y por lo general era con las personas mayores, que de hecho por tener un abrigo que decía Pong is not dead, le reclamaron, incluso casi la golpean, pero ella logró escapar. Básicamente era un momento muy grave. Ella vivía en un dilema entre si conservar su imagen rebelde o básicamente tener esa vida conservadora. Y también fue viendo la realidad de Irán, como que los jóvenes de 14 años eran llevados a la guerra y ahí vio a una mujer que básicamente estaba, estaba en problemas porque su hijo se lo iban a llevar y al final se lo llevaron y este no regresó a su hogar. Y también conoce a otra familia que es los Bababeli, conoce a la hija, entabla una amistad, pero sucede otro bombardeo y al final ella ve los restos de la casa de los Babel y ellos sí estaban en la casa porque no recuerdo eran de otra religión y ellos en los sábados descansaban. Entonces ellos estaban en su hogar.
y fueron bombardeados. Lamentablemente, Mariam vio eh, los restos y se quedó con ese trauma. Y a los padres no les quedó de otra que enviar a su hija a Austria. Es muy interesante porque en el tomo van conversando como que es raro enviar a alguien de 13, 14 años a otro país sin sus padres y ella dice, no, no debe ser difícil. Para los 14 años ya debe ser algo normal. Y su padre dice, sí, pero ¿hasta qué edad se podría tener la responsabilidad de los padres? Simplemente se queda así. Y así empieza el tercer tomo. El tercer tomo ya es una Marianne de 15 años, ya cumplían, ya a punto de cumplir 16 años, viviendo en Austria, Viena, si no mal recuerdo, que estaba en un instituto de monjas, y ahí ella estudiaba, aprendía, pero era muy conservador. Sí, básicamente en Irán, si ya le ocultaban su derecho a la libertad, ya imagínense en un instituto más conservador. Entonces, eso ella es lo que menos quería. De hecho, tuvo que ocultar su póster, su actitud, su manera de vestir, que se vestía de colores oscuros. Eh, Algo muy interesante es que en este tomo ella, pues, habla mal de su apariencia, ¿sí? Como su nariz larga, que empieza a los 16 años, que ella empieza a cambiar, su nariz larga, a ser más alta, delgada, el cabello más largo, una mayor frente. Entonces ella se empieza a describir muy mal de su aspecto. Y a tal punto de considerarse fea, por así decir. Entonces, ella va conociendo más personas, que por lo general eran las compañeras de cuarto, y conoció a una persona que quería ser libre. Y de hecho, ella sí logró ser libre. También conoció a otras personas ahí en el mismo instituto que hicieron que ella buscara esa manera de librarse de los conservadores, de ese método conservador. Porque conocí a personas que eran punks, delgados, eh, fumaban. Entonces ella buscó esa libertad y al final sí lo hizo porque se escapó, se fue a vivir con una amiga, pero no fue una buena vida, por decir así, porque estaba lleno de fiestas, relaciones, y esto le pareció a ella muy incómodo. Incluso ya la gota que derramó el vaso fue cuando ella habló con el hermano de su amiga y, y para no ser criticada por por su ascendencia iraní, ella pues fingió ser francesa. A pesar de ser bilingüe, no dominaba ese idioma. Entonces, eh, Marianne fue criticada, fue humillada no solo por el hermano de su amiga, sino que también por la misma amiga. Entonces ella se dio cuenta de que no eran las personas indicadas para, para ella. Entonces ella llega a vivir en la calle y buscando una forma de sustentarse. Y finalmente ella regresa a Irán. Así empieza el cuarto tomo. Y a su regreso, ahí vuelve a ver a sus padres, a su abuela, y ella está esperanzada de ver a una Irán cambiada, menos conservadora, pero totalmente distinto. Recorre las calles y ahí ve cómo Irán ha cambiado, eh, cada vez menos personas, menos jóvenes y más mujeres conservadoras. Entonces ella ve cómo ese Irán que vio de niño estaba muy distinto. Es muy interesante analizar la evolución protagónica de la protagonista, porque, porque de pasar a ser una niña de 10 años y cómo veía su país como algo esperanzador, que podía, que su población podía acabar con esas leyes, al final se terminaron apegando a ello.
relacionado, más cercano. Y finalmente, pues, ella notó que Irán ya no era para ella. Ocultaba su identidad, ya no era la misma cultura, ya no era la misma comunidad. Y a pesar de conocer a más personas que querían lo mismo que ella, pues no se pudo. Afortunadamente ella pues estudió, eh, conoció a personas, parejas, aunque no le fue bien. Se casó también, fue reconocida en su país, pero, pero siempre tuvo problemas. Sí, eso de que mencioné que se casó, pues sí, se casó, pero mm, siempre, pero el esposo era como que muy apegado a las leyes y ocultaba su libertad de expresión. ¿Sí? Entonces ella era lo que eso menos quería, porque si, eso ella estaba luchando desde adolescente. Y que el hecho de casarse básicamente opaque eso, no le pareció de buena manera y finalmente se divorció. Entonces, eh, ella decide salir de Irán, no irse a Austria de nuevo, si no me recuerdo, y finalmente la obra de Persepolis termina en un momento muy emotivo, muy triste a la vez porque se despide de su familia, así con el mismo entusiasmo, a pesar de que ellos sabían lo que estaban viviendo, lo que vivió su hija, pero ellos estaban con el mismo entusiasmo de volverla a ver, de, de buscar la mejor educación para ella. Pues bueno, es muy emotivo el final porque ella decide irse y se despide de su abuela, sin saber que esa era la última vez que volvería a ver, porque en unos meses ella fallecería. Y así termina la obra Persépolis. La verdad es que yo recomiendo leer Persépolis, primero porque es una biografía que aborda una cuestión global muy interesante, que es básicamente el opacar la identidad de una persona, de una cultura. ¿Sí? Esto por lo general siempre pasa con las personas migrantes en la actualidad. ¿Sí? A pesar de que este libro se escribió hace mucho tiempo, lo que la sociedad Marian fue hace décadas, eso se vive en la actualidad. Y la verdad es que es muy interesante porque hasta el día de hoy se sigue viviendo ese problema de la revolución, que las mujeres no tengan libertad de expresión. Y también, hey, deberían leer esta biografía porque a diferencia de leer oraciones, que yo sé que debo hacer que ustedes lean, al menos para comenzar a leer biografías, yo diría que de verdad le echen tiempo a Persepolis porque es una novela gráfica. Ustedes simplemente se van a emocionar de esto al leerlo porque es muy interesante. Y sin más, yo simplemente les invito a que lean o libro al leer Persepolis, porque en serio no se van a aburrir y va a ser muy interesante analizarlo, porque la evolución protagónica es lo principal que se evalúa en la obra. Empezamos con la sección de análisis en el IB, más que todo es en el uso del orden individual. Espero que aún sigan utilizando este libro y pues bueno, tal vez no de lo mejor, porque yo no utilicé este texto pero sí tengo compañeros. No me lograron pasar del todo lo que utilizaron, pero bueno, básicamente este caso yo escogí, sí, básicamente como que estoy haciendo un orden individual, ya. Yo escogí esta viñeta y básicamente tengo una cuestión global, tal vez no sea la mejor, tal vez algo me rechace, que básicamente el trauma en la población opositora tras la pérdida de derechos humanos, ¿sí? No es la mejor cuestión global, pero bueno, algo es algo. Igual voy a ir explicando y más que todo. Obviamente no voy a dar como todo un moral individual porque tardo mucho, pero básicamente es en lo que se enfoca moral ante todo. Primero, antes en moral tienen que dar la reseña del libro, así como yo lo hice. Obviamente no tan largo, pero tienen que dar una introducción y todo eso, explicar lo del libro, que es una novela gráfica, su escala de colores es en grises. Bueno, ya analizando la viñeta, esto es en la página 56 el primer tomo, ¿sí? Entonces van analizando la viñeta y dicen, este personaje acá es un personaje que sufrió una tortura y nosotros podemos ver en un plano medio cómo se analiza. Aquí podemos observar los códigos, las expresiones de los padres
de Marjan y la protagonista, obviamente Marjan. O se ven sorprendidos por lo que cuenta este hombre, ¿ya? Y ahí luego abordan pues los gestos, por ejemplo, este caso que es la metáfora visual, que es el humo del cigarrillo, y si ven, o sea, las expresiones. Los padres estaban tan afectados, ¿sí? Y aquí pueden ver las expresiones, eh, la boca de Marjan, aquí estas viñetas, ¿sí? Una combinación de viñetas en plano general y plano medio. Entonces van diciendo aquí, se encuentran tres personas conversando en un globo de texto, es básicamente normal. Se puede observar que es largo y así. Puede observar a una persona que es golpeada junto a un globo de texto eh, en dientes de serrucho, que básicamente representa odio, obligación, enojo, etcétera. Y aquí también podemos observar, mientras se ven las expresiones del hombre gritando. Y podemos observar las líneas cinéticas que representan el movimiento del látigo. Y como este trauma, tras utilizar un elemento tan práctico como lo es la plancha en el uso de la ropa, al final la protagonista, no, al final no solo las personas que sufrieron es- torturas, no son los únicos traumados, sino que también los niños, al ver que simples objetos como una plancha son utilizadas para afectar a una persona. Y pues, se va explicando, ¿sí? Me disculpen, en serio, no soy el mejor utilizando eso, pero pues, bueno, lo que se analiza, más que todo en un oral individual. Y continuamos con el texto no literario, porque recordar que en el oral individual únicamente no es que solo analice el texto literario, sino que también el texto no literario y se compara. Entonces, aquí se presentan las imágenes de Lindsay Addario. Entonces empezamos con Lindsay Addario, una fotógrafa, ¿no? Y nos presenta en un artículo del País, del diario El País, la vida cotidiana del frente, las imágenes de Lindsay Addario huyen de la épica para concentrarse en los rostros. Sí, y aquí van diciendo sobre sus imágenes, más que todo para explicar el texto no literario, pero luego se enfocan en la que se relaciona con su fragmento. En este caso, en la primera imagen es la que se relaciona, ¿sí? No voy a contar lo que deben hablar en el oral individual, más que todo para guardar discreción, porque las imágenes no es que sean muy agradables para YouTube, ¿sí? Entonces, aquí podemos explicar que, ¿cómo se explica? ¿Ok? Aquí se presenta un plano medio general, donde se puede observar eh, hasta las rodillas de la persona, eh, su iluminación es artificial, en colores oscuros, representando como que un dramático, o sea, como un tono nostálgico, tono muerte también. Entonces, es como da ese aspecto de que así es como se encuentra la persona, pasando tortura, buscando cuándo será el día en donde pueda estar con su familia, a pesar de que se le queden traumas, obviamente. También podemos ver las paredes que están despintadas, su vestimenta. Sí, eso es lo que se puede analizar y al final lo que dice. Pero aquí durante una operación en la cuarta división de infantería, bueno, Irak, en junio de 2003. Entonces, por decir, con esto ustedes pueden observar que se presenta una persona pasando tortura, eh, un prisionero, así como varios de los manifestantes que fueron en Persépolis, que pasaron torturas, traumas, y que al final, el momento de regresar, no solo fueron ellos los que se guardaron ese trauma, sino que también afectaron a los niños. Sí, eso es lo que yo más me adentro. Ok, eh, y bueno, así es como terminaría este análisis. La verdad es que yo les pasaría primero, esto del diario El País, y también pienso abrir otro drive para pasar el análisis literario de Daniel Cassani, la receta para comentar, y otro análisis de textos no literarios, aunque yo creo que sus maestros sí le han de haber pasado, pero en tal caso yo les paso
para que se puedan guiar para su vida individual.